Dios le bendiga. Mi nombre es Venecia Smith. Le doy la bienvenida de parte de los pastores Manuel y Consuelo Marrero de la iglesia La Nueva Creación, localizada en Nueva York. Esta tarde quisiera compartir con ustedes una palabra y vamos a empezar leyendo en Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. Y dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que le creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos serán sanados. El versículo 14 dice que Jesús les reprochó su incredulidad y su obstinación. Y Él los reprochó porque Él le había dicho antes de morir, antes de ir a la cruz, que Él iba a la cruz, que Él iba, y que Él iba a resucitar y que Él iba a ir delante de ellos hacia Galilea. Pero cuando le vinieron a los discípulos a traer esa noticia, los discípulos no le creyeron. Ellos no creyeron que Jesús había resucitado. ¿Y por qué no le creyeron? Porque ellos estaban juzgando con lo que ellos habían visto. Dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando está profetizando sobre la muerte de Jesús, que Jesús le habían dado tanto golpe que no parecía ni un cuerpo en la cruz, que parecía carne machucada y sangriente, ¿verdad? Entonces los discípulos habían visto eso, como Él lo habían tratado y como Él había muerto, y le destruyeron su cuerpo y lo vieron morir. Y entonces cuando le trajeron esa noticia, ellos no quisieron creerlo, dijeron que no, aunque Jesús lo había dicho que Él iba a resucitar. So Jesús los reprochó su incredulidad y su obstinación. Y después de eso Jesús le dice en el versículo 15 que vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio. Y es interesante que de los 11 discípulos que estaban ahí, 7 de ellos eran pescadores. So Jesús no está buscando a alguien con mucho título y que vaya a las mejores universidades ni escuelas. Él lo que quiere es una persona un corazón que le diga que sí a Él y que haga lo que Él le diga que tiene que hacer, ¿no? Y Él fue y buscó, 7 de ellos eran pescadores. Él pudo ir, Él estaba siempre en la sinagoga, porque leemos que Él se pasaba mucho tiempo en las sinagogas, y no escogió ni un solo maestro de la sinagoga, ¿verdad? Entonces Él quiere, las personas que Él elige son aquellas que le oyen y lo obedecen y quieren hacer lo que Él dice. El versículo 16 nos habla que de Jesús mismo dijo que el que oiga el evangelio y el que crea y sea bautizado, eso será salvo. Pero el que no crea será condenado. Así que hay dos opciones ahí: o van a ser salvos o van a ser condenados. Y hay mucha gente que a veces que dicen, bueno, yo no me meto en nada de eso. No es que se meta o no se meta, es que Jesús ha dado dos opciones: o ser salvo o ser condenado. No hay una tercera opción. Y bueno, vamos a ir. Versículo 16 dice, el 17 dice: y estas señales acompañarán a los que le creen. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Y de dónde van a expulsar esos demonios? Porque los demonios no se ven. Uno mira para acá y para allá y los demonios no se ven. Es una cosa espiritual, en el espíritu, ¿verdad? Porque hay un mundo espiritual. Así como Jesús dijo que Él iba a resucitar, Él dice
la escritura que Él resucitó, y eso fue una operación del Padre o espiritual primero, porque Jesús primero descendió para después resucitar, y en el mundo espiritual dice aquí que y estas señales acompañarán a los que le creen, en mi nombre expulsarán demonios, y esos demonios están en el mundo espiritual, pero lo que pasa es que esos demonios en el mundo espiritual vienen a afectar a las personas aquí en este mundo, y a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, y vienen a matar y a destruir, no vienen a nada bueno. Y Jesús mismo habla de eso, que lo vamos a expulsar en el nombre de Él. Así que los únicos que los pueden expulsar son los hijos de Él, los que son salvos, los que son lavados con su sangre, que lo han aceptado a Él, y tenemos esa autoridad de expulsar a esos demonios. Dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 6, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. Jesús fue resucitado, y dice en este versículo que nosotros resucitamos con Él y que estamos sentados en lugares celestiales al lado de Jesús. Lo voy a leer otra vez. Fíjense qué lindo está esto, que estamos resucitados con Jesús y estamos sentados con Él. Dice, y también junto con Él, con Jesús, Él nos resucitó, el Padre nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús. El Padre mismo resucitó a Cristo, a Jesucristo y a nosotros, y nos sentó en lugares celestiales. Otra vez, esto es en el mundo espiritual. Estamos sentados, físicamente estamos aquí, pero en el espíritu también estamos en lugares celestiales. Hay una operación muy grande en las cosas espirituales. Jesús anteriormente habló de los demonios, y ahora estamos hablando de que nosotros, los hijos de Dios, los que somos salvos, no los que son condenados, pero los que son salvos, estamos con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y nosotros tenemos la opción de creer eso, porque así como los discípulos, Jesús le había dicho una verdad, que Él iba a morir y iba a resucitar. Pero ¿qué pasó? Cuando los discípulos miraron y vieron lo que le pasó a Jesús, no quisieron creer, porque le trajeron la noticia que Él había resucitado, una noticia preciosa y buena, la que Jesús le había dicho, y no quisieron creer. Pues ahora nosotros tenemos una verdad, que morimos, pero hemos resucitado y estamos sentados al lado de Cristo. Y cuando digo que morimos es porque estábamos muertos, porque estar sin Jesús es una muerte espiritual. El que no tiene a Jesús, dice Jesús, que lo leí anteriormente, es condenado, y esa condenación es una muerte espiritual. Hay personas, vemos todas las personas a nuestro alrededor, pero algunas están vivas espiritualmente y otras están muertas espiritualmente. Y dice Jesús que fuimos resucitados con Él y sentados al lado de Él. Y ahora nosotros tenemos que decidir, ¿vamos a creerlo o no vamos a creerlo? Yo le invito que si usted cree eso, que lo diga en alta voz. Yo fui resucitada con Cristo Jesús. Porque ¿sabe lo que pasa? Hay veces cuando lo decimos, en nuestra mente como que lo empezamos a creer un poquito más. Es una confesión que podemos hacer todos los días. Yo fui resucitada con Cristo Jesús. Y también dice que fuimos sentados con Cristo Jesús. Así que podemos confesar, yo fui resucitada con Cristo Jesús. Yo estoy sentada al lado de Cristo Jesús. Y eso es verdad. Si usted ha conocido al Señor y lo ha aceptado como su Salvador, es una verdad que nadie la puede cambiar, porque es así. Un breve repaso. Oímos el Evangelio y tenemos que, o lo creemos o lo rechazamos. Y si no lo creemos, somos condenados. Pero para lo que sí creemos, somos salvos. Marcos 16:16. Y entonces en Efesios 2:6, fuimos resucitados con Cristo Jesús y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, ahora quiero seguir en Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Y dice así:
darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Otra vez, el versículo 13 dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo. El Señor, cuando aceptamos al Señor, dice que Él nos ha trasladado del reino de la oscuridad, porque es un reino de oscuridad, y por eso que las personas que no han aceptado al Señor son condenadas, están espiritualmente muertas y están en oscuridad. Y ahí mismo lo dice claramente. Las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, de acuerdo a este versículo, están bajo el poder de la oscuridad. Lo puede buscar en Colosenses capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. Las personas que no han aceptado a Cristo Jesús están bajo el poder de la oscuridad. Así que por eso es que el Señor quiere que nosotros hablemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con el Señor nos ponga frente a nosotros, porque muchas personas no conocen al Señor. Una de las cosas del enemigo es traer confusión. ¿Y cómo Él trae confusión? Él trae diferentes religiones, trae diferentes ideas, diferentes culturas y muchas cosas que se le oponen a las verdades de Dios. ¿Para qué? Para Él mantener el poder ese y tener esas personas, esos seres, esos espíritus bajo el poder de la oscuridad. Pero la buena noticia es que aquellos que aceptan al Señor Jesús han sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Aleluya. Yo oigo me parece que oigo a los ángeles así aplaudiendo y con alegría y riéndose, ¿verdad? Porque es una verdad grande, grande. El que acepta al Señor es trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Y por eso es que podemos estar sentados con Jesucristo. Estamos con Él. Y no solo estamos con Él espiritualmente, pero entonces en nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Así que es un misterio bien grande. En el Espíritu estamos con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y en nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y dice en el libro de Juan que Padre, Hijo y Espíritu Santo moran dentro de nosotros, ¿verdad? Y es una verdad que tenemos que creer así por fe. Porque una vez que una persona acepta al Señor y se empieza a acercar, dice la palabra que el que toca, Él responde. Y cuando nos empezamos a acercar más y más a Él, tenemos una experiencia bonita con Él, vemos cosas en nuestra vida que nunca hubiesen pasado sin la presencia del Señor. Y el que conoce al Señor tiene que tener un testimonio, si no ha conocido al Señor. Tiene que tener algún testimonio de las verdades de Dios, de las maravillas de Dios en su vida. Así que todo el que conoce al Señor, en mi opinión, tiene un testimonio, y ese es el testimonio que puede compartir con sus amistades, con sus vecinos, con sus familiares. No tiene que saber todo de la Biblia desde el principio hasta el final, pero sí debe de compartir lo que sí sabe, de las verdades de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Así que en Efesios 2:6 dice que fuimos resucitados con Cristo y estamos ahora en lugares celestiales y que fuimos trasladados del poder de la oscuridad al reino de su Hijo amado. ¿Sabe que dice en Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento? ¿Qué sucedería si una persona tuviera una cuenta con más de $1 millón de pesos o de dólares en el banco y estuviera pasando hambre? Qué ridículo tener 1 millón y estar pasando hambre, y los niños sin zapatos y quizás viviendo en la calle, cuando puede comprarse una mansión, comer lo que quiera. Pero qué ridículo, ¿verdad? Hay tantas verdades en la palabra de Dios que Dios quiere para nosotros, que nos despertemos, que aprendamos de las cosas de Él, las verdades de Él,
para poder funcionar aún mayor en lugares celestiales y a usar nuestra autoridad que Él nos ha dado. Y un poquito más adelante voy a hablar de eso, porque Él nos ha dado autoridad. Con esa resurrección que Él estuvo y que Él nos ha resucitado a nosotros, Él nos dio de su autoridad y tenemos autoridad para expulsar esos demonios que Él dijo, ¿verdad? Tenemos autoridad para hacer las cosas. Dice que en la Biblia que vamos a hacer lo que Él hizo y aún más todavía. Pero también dice que tenemos que estudiar la palabra para poder equiparnos y saber las verdades y no dejar que el enemigo nos engañe. Vamos a seguir adelante y vamos a leer en Efesios capítulo 1, en versículo 20, y dice así: resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que dice que Jesús está en lugares celestiales y ya establecimos que Él está y nosotros en el Espíritu también estamos, y que Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre. Así que cosas, el mundo de los demonios y de las cosas feas y de las cosas que vienen a matar y a destruir, Él está sobre todo eso. Así que si estamos al lado de Él en el Espíritu, ¿dónde estamos nosotros? Sobre todo eso. Nosotros tenemos poder sobre todo eso, todas esas cosas. Y dice aquí principado y autoridad y poder y señoría. Vamos a decir demonios para hacerlo simple. Nosotros estamos por encima de todo eso y tenemos autoridad sobre todo eso porque Él lo tiene, y en otro versículo nos explica que nosotros también lo tenemos. Y la Biblia dice que el enemigo vino a matar y a destruir, ¿verdad? Nosotros tenemos autoridad para no dejar que se salga con las suyas. Dice en Lucas 11:14, estaba echando fuera un demonio Jesús, está hablando de Jesús, que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Así que Jesús echó fuera un demonio, y el demonio dice aquí que era mudo, y sucedió que cuando Él lo echó fuera, eso afectó ese espíritu de demonio, porque el demonio es un espíritu. Ese espíritu, cuando fue echado fuera, y Jesús dice que ese espíritu era mudo, y ese espíritu mudo en el mundo espiritual afectó a esta persona en el mundo físico. Cuando Jesús lo echó fuera, ¿qué pasó? Cuando Él echó fuera a ese demonio, la persona quedó libre del espíritu de mudo y fue la persona libre. Y dice que las multitudes se maravillaron. Vamos a leer otro. Dice Mateo 8:16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Así que con su palabra Jesús echó fuera todos esos demonios. Y Él nos enseña en la Escritura que nosotros tenemos autoridad para poder echarlo fuera también. No tenemos que tratar con eso, porque lo podemos echar fuera. En nuestra casa no puede estar, ¿verdad? Dice Marcos 1:39. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Fíjese que los judíos en ese tiempo conocían de demonios, ¿verdad? Y dice que predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Los demonios se habían metido hasta en las sinagogas. Pues es una cosa espiritual. Y Jesús dice que fue predicando y expulsando esos demonios en las sinagogas, ¿verdad? Marcos 5:8. Porque Jesús le decía:
sal del hombre, espíritu inmundo. Y hay muchos versículos en la Biblia que habla de Jesús expulsando demonios. Hay uno que me maravilla mucho que habla de cuando una mujer estaba doblada, y dice que estaba doblada en tal forma que estaba bien, como 45 grados, y Jesús vino y dijo: ¿por qué esta mujer, siendo hija de Abraham, está siendo afectada por Satanás? Es una cosa espiritual. En el físico se veía que la mujer estaba doblada y las personas alrededor de ella no sabían por qué, pero cuando Jesús echó fuera ese demonio, ella enseguida se enderezó, y la gente allí quedaron maravilladas porque estaban acostumbrados de ver a esa señora doblada. Y los demonios, y dice la Biblia que el diablo vino a matar y a destruir, ¿verdad? Pero dice la Biblia también que nosotros fuimos resucitados con Cristo Jesús, que estamos sentados a su diestra, que Él tiene autoridad, y esa autoridad Él nos ha dado a nosotros autoridad para que echemos fuera esos demonios y que no nos afecten, ¿verdad? Por ejemplo, dice, hay un versículo que dice, en inglés dice: God has not given me a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Que Dios no ha dado un espíritu de temor, pero de poder y una mente sana. En un espíritu de temor. Así que el espíritu de temor no es de Dios. De temer, de tener miedo, no es un espíritu que viene de Dios. Porque Dios dijo, que lo dice claramente: no es mi espíritu, yo no te he dado ese espíritu. Y otra vez, el mundo espiritual afecta la vida física aquí. Y hay más de 300 versículos en la Biblia que habla de no temer. ¿Sabe por qué no podemos temer o no debemos temer? Está bien si algo nos coge así y nos asusta, pero cuando reaccionemos, tenemos que darnos cuenta que no podemos entrar en temor, porque el temor abre la puerta a los demonios y permite que se metan en nuestra vida. Pero cuando nosotros reaccionamos y decimos: no voy a temer, porque dice la Biblia que Dios no me ha dado un espíritu de temor. Y entonces la situación que sea, buscamos en la Biblia cuáles son las verdades que Dios dice, cuáles son las promesas que vienen con esa situación que estamos enfrentando, y qué es lo que Dios dice. Porque así como Jesús le dijo a los discípulos: voy a resucitar, y voy delante de ustedes, y voy a Galilea. Y después entraron y le dieron la noticia a los 11, y los 11 no lo creyeron. Pues ahora hay muchas promesas en la Biblia que Dios nos da y que nos podemos aguantar de ellas, pero es para nosotros decidir si le vamos a creer o no. Y el Señor dice que los reprochó, los regañó por no creer. Y un día, el que crea o no crea, vamos a estar frente al Señor. Y a esos que creemos en el Señor Jesús, queremos que el Señor nos diga: sí, tú creíste, yo te hice promesa si tú me creíste. Porque no queremos estar reprochados ni que el Señor nos regañe por no creer. Queremos creerle en todo, porque todo lo bueno, todo lo bonito viene de Dios. Él es el Padre de las luces. El Padre de nosotros es el Padre de las luces. Y nos ha resucitado con su Hijo Jesús. El Padre nos ha puesto al lado de su Hijo Jesús. Tenemos la autoridad de usar el nombre de Jesús. Estamos llenos del Espíritu Santo. Es tiempo de ahora, tenemos que usar nuestra autoridad y decirle que no al enemigo. No puedes entrar a la casa, no puedes meterte con nuestra familia, no puedes meterte con nuestra iglesia, no puedes meterte con nuestros negocios, no puedes meterte con nada que tenga que ver con nosotros, nada. Y usar nuestra autoridad y expulsar a esos enemigos de nosotros que están en el campo espiritual, que afectan a lo físico. Le doy muchas gracias por dejarme compartir con ustedes, y muchas bendiciones. Que Dios le bendiga mucho, y hasta otro momento.